Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio creado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual tenemos esa conversación amena con usted y también con los profesionales que traemos en este programa para tratar diferentes temas que yo sé que les son de mucho beneficio para su vida. Y hoy no es la excepción. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Manuel Francisco Jiménez Navarrete. El doctor Jiménez Navarrete es especialista en endocrinología, medicina interna y salud pública, graduado de la Universidad de Costa Rica. Además, es el presidente de la Asociación Costarricense de Endocrinólogos, ANDEPEN, acá en nuestro país, y es el coordinador del Servicio de Endocrinología del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable por invitarme a este importante programa. Y saludos a todos los estimables amigos que nos están viendo y escuchando. Gracias, doctor. La tiroides, un tema muy importante que ha estado aumentando en conocimiento en estos últimos años, ¿verdad? Que ha dejado de ser una enfermedad un poquito oculta y ha tenido un gran auge en estos últimos tiempos. Sí, precisamente eso que dices es importantísimo porque en los últimos años y a raíz de todo este gran caos ambiental que tenemos a nivel mundial, la glándula tiroides es una de las glándulas mayormente afectadas por todas las toxinas ambientales, por todos aquellos elementos de radiaciones, productos utilizados en la agricultura, en la industria, que afectan directamente a la glándula tiroides, provocando daños que pueden ir desde una sobreproducción de hormona tiroidea a una baja producción de hormona tiroidea. Entonces es un espectro muy amplio que tenemos de afectación en la glándula tiroides. Doctor, ¿y qué es la tiroides en sí? La glándula tiroides es una de las glándulas más grandes del ser humano. Se localiza, si podemos ver este esquema aquí, justo en la parte inferior del cuello y en la cara anterior del cuello. La tiroides viene de una palabra griega que significa escudo. Y si ustedes pueden observar aquí, es como un escudo en dos, es como una mariposa. Algunas personas lo mencionan como una mariposa o un escudo, que se divide en dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y algo que los une que se llama istmo. Y es una glándula importantísima para una serie de funciones en el ser humano que tienen que ver con el crecimiento, con un adecuado funcionamiento del sistema nervioso, del aparato digestivo, del corazón, en fin, tiene una serie de funciones importantísimas globalmente en todo lo que es el ser humano. ¿Cuáles son esos sistemas que podríamos hablar que puede beneficiar o puede perjudicar la tiroides? Porque tengo entendido que incluso una persona que presenta un mal funcionamiento de tiroides, una mujer, puede ser estéril. Entonces, si es así, ¿y cuáles son estos sistemas que puede afectar o beneficiar la tiroides? Sí, como parte importante de la regulación del metabolismo del ser humano, la glándula tiroides afecta primordialmente el sistema nervioso central, afecta el sistema gastrointestinal, tiene conexión con todas las otras glándulas y hormonas del cuerpo, el aparato reproductor femenino, los órganos sexuales en general en hombres y mujeres, pero eso es nada más la punta del témpano. La glándula tiroides, la producción de hormonas de glándula tiroides afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo humano. Doctor, ¿y cuáles son esos problemas más comunes que se presentan cuando hay un mal funcionamiento de la tiroides? Podemos dividir los problemas de la glándula tiroides en dos. Aquellos problemas, prácticamente en tres. Aquellos problemas que tienen que ver con baja producción de hormona tiroidea, otros que tienen que ver más bien con sobreproducción de hormona tiroidea, eso es específicamente en lo que es función tiroidea, y también hay una serie de problemas que tienen que ver con la formación, con la formación prácticamente con la estructura de la glándula tiroides, formación de nódulos, formación de quistes y también, por supuesto, formación de algunos tipos de cáncer en la glándula tiroides. Dentro de lo que es la tiroides tenemos tres situaciones: el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y el cáncer de tiroides, ¿cierto? Es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, hipotiroidismo, cuando nosotros utilizamos hipo en medicina hablamos de poco o menos. Hipotiroidismo significa
poca producción o poca funcionabilidad, en este caso de la glándula tiroides. Es que tenemos poca hormona tiroidea, T3, T4, que son las hormonas que se producen a ese nivel, entre otras hay otra que se llama calcitonina. Y entonces, al tener poca producción de hormona tiroidea, el cuerpo sufre una serie de cambios que tienen que ver desde aspectos emocionales, cambios del comportamiento, como la gente dice que prácticamente, y es una forma popular de decirlo, tengo las pilas bajas. Sí. Somnolencia, cansancio, dificultad para hacer las cosas, y ese hipotiroidismo al principio se manifiesta muy inespecífico, con síntomas muy inespecíficos que pueden confundir con otro tipo de enfermedades. ¿Con la anemia enfermedades? Tal vez. Anemia, correcto. Problemas también que tienen que ver con los riñones, que pueden dar, la insuficiencia renal puede dar problemas inespecíficos también como somnolencia, cansancio, letargo. Entonces, dificultad para dar el siguiente paso. Eso, a grosso modo, es lo que nos da el hipotiroidismo. Nos baja completamente, como se dice popularmente, las pilas. ¿Y el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es lo contrario. Hay una serie de enfermedades que pueden provocar más bien sobreproducción de hormona tiroidea. Esto acelera el cuerpo humano y acelera todos los sistemas. Y es como popularmente se dice también que tenemos el motor, el acelerador al fondo, porque estamos teniendo una serie de síntomas y una serie de efectos a nivel de varios sistemas que provocan, producidos por la sobreproducción de hormona tiroidea. Y lo que más produce el exceso de hormona tiroidea es algo que se llama enfermedad de Graves, y también en algunos casos la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis que es una enfermedad que se cataloga autoinmune. Autoinmune significa que nuestras propias defensas se vuelven contra nuestro cuerpo, y en este caso un agresor X, que puede ser una radiación, un producto químico, algo, confunde nuestro sistema de defensas, se vuelve contra el sistema de defensas, interpreta que la tiroides es enemigo del cuerpo, la ataca y la va destruyendo paulatinamente. Entonces, mientras sucede esa destrucción de la glándula tiroides, puede darse brotes de sobreproducción de hormona tiroidea, pero al final, al cabo de los años, más bien esa tiroides constantemente, crónicamente agredida, va a ser víctima de un hipotiroidismo, de poca producción. ¿Y cuáles son tal vez los síntomas más comunes para saber qué es hipertiroidismo? Aquí lo que tenemos es lo contrario al espectro anterior de hipotiroidismo. La persona puede sufrir palpitaciones, pérdida de peso, una tensión, un temblor distal, dependiendo si es enfermedad de Graves o no. La enfermedad de Graves puede hacer que las personas se les aumente el volumen de sus ojos, eso se llama exoftalmos. Pueden tener aumentos en su presión arterial, también pueden tener problemas de aumento de azúcar en su sangre y dificultades para conciliar el sueño. Las damas pueden tener un aumento en la frecuencia de las menstruaciones, y en el sistema digestivo pueden sucederse la diarrea. En fin, hay un espectro de síntomas y signos que nos hablan de un efecto por sobreproducción de hormona tiroidea. ¿Y con relación al cáncer, doctora, al cáncer de tiroides? Ese es otro gran tema que cada vez nos preocupa más, sí, porque va en aumento. O en realidad no sabemos si es que va tanto en aumento o si es que antes se subdiagnosticaba. El cáncer de tiroides, nosotros tenemos una clínica de tiroides en el Hospital San Vicente de Paúl, en donde eso es un consejo médico en donde nos reunimos distintos especialistas, cirujanos, patólogos, endocrinólogos, en torno a lo que son problemas tiroideos, al igual que existe una clínica de tiroides en el Hospital México, en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Calderón Guardia, por ejemplo. Y todas las semanas tenemos que atender pacientes con cáncer de tiroides, principalmente el que se llama carcinoma diferenciado de tiroides, y de ellos el papilar tiroideo. Cáncer es una palabra que asusta mucho, claro, sí, pero en realidad el cáncer de tiroides, el papilar, que es el más frecuente, es uno de los menos agresivos que existe y tarda muchos años en crecer. Hay tiempo para darle un adecuado manejo, y cuando se diagnostica oportunamente con ultrasonido, con biopsias de aspiración por aguja fina, identificando nódulos que en el ultrasonido
particularmente se reportan como sospechosos por sus características de que puedan ser carcinomas. Entonces, si la biopsia de aspiración por aguja fina nos dice que es un carcinoma o es un sospechoso carcinoma, eso se discute en consejo médico y entonces se puede llegar a la decisión de operar. Una vez confirmado el cáncer, que es operar, extraer generalmente toda la tiroides. Y dependiendo de la extensión que tenga el cáncer, por el reporte de la biopsia formal, podemos o no dar una terapia coadyuvante que se llama con yodo 131, dependiendo de la extensión que haya tenido el carcinoma. Entonces, el carcinoma papilar de tiroides es el carcinoma más frecuente que hay. Afortunadamente, como dije, es el menos agresivo, pero también, aunque menos frecuentes, hay otra serie de carcinomas que se encuentran en glándula tiroides que tienen un pronóstico un poco más reservado o puede tener una mayor predisposición a invasión y son un poco más complicado el manejo, como son el carcinoma medular de tiroides, el carcinoma anaplásico de tiroides, que es un carcinoma sumamente agresivo, afortunadamente es poco frecuente. Y hay otros más que son menos frecuentes, como el linfoma, que puede darse en glándula tiroides, e invasión también de otros tipos de cáncer a la glándula de tiroides propiamente. Pero en términos generales, 90 o más % de los casos de carcinoma de tiroides que tenemos se debe a carcinoma diferenciado de tiroides y de ellos el papilar. Doctor, ¿y si se extrae, si se pudiera extraer en un caso de cáncer la tiroides, cómo se sustituye esa, como mencionaba usted, la producción de hormonas, correcto? Sí, afortunadamente nosotros tenemos una forma artificial de sustituirlo. Hay medicamentos que tenemos en la institución de la Seguridad Social y también fuera, en la medicina privada, que podemos darle al paciente y podemos hacer que este paciente pueda sustituir esa hormona tiroidea que tanto necesita para su calidad de vida, para su buen funcionamiento. Y la dosis nosotros la proporcionamos dependiendo del peso del paciente y dependiendo del tipo de problema tiroideo que hemos tratado. Por ejemplo, si es cáncer de tiroides hay que dar dosis más altas de hormona tiroidea para suprimir, por ejemplo, una hormona que se produce en una glándula que tenemos en el sistema nervioso central que se llama pituitaria. Esa hormona que normalmente estimula la producción de hormona tiroidea, si no la suprimimos puede hacer que recurra el cáncer, que puedan crecer células que pudieron haber quedado por ahí remanentes luego de una cirugía o luego del tratamiento de yodo. Entonces, la hormonoterapia sustitutiva, que se llama, podemos utilizarla para que estos pacientes puedan tener una buena calidad de vida. Doctor, ¿en quién es más común que se presenten dificultades de tiroides? ¿En hombres, en mujeres y por qué? La proporción es mayoritariamente en mujeres. De acuerdo a las distintas estadísticas, de 3 a 1 o casi 5 a 1, mujeres por cada 5 mujeres, 3 o 5 mujeres por cada hombre tienen una mayor frecuencia de carcinoma de tiroides y en general de problemas de tiroides. No se ha definido claramente por qué las damas tienen más riesgo de problemas tiroideos que los hombres, pero sí se ha encontrado que hay varios genes que están presentes mayoritariamente ligados al cromosoma X y menos en los hombres. Esa es una predisposición. Todavía falta mucho estudio en lo que es genética molecular y un fenómeno que se llama epigenética, pero en las mujeres se produce más los problemas tiroideos que en el hombre. Doctor, como en la mayoría de situaciones de medicina siempre hay mitos y verdades, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a escuchar ciertas cosas que al final se vuelven una leyenda urbana, como decimos, y no son ciertas. Entonces, vamos a ir viendo ciertos aspectos y usted me va diciendo si es un mito o una verdad de lo que es la tiroides. Con mucho gusto. Gracias. El primero, las personas dicen, tengo tiroides. Sí, y en eso, desgraciadamente, nosotros los médicos pecamos en no educar en problemas de tiroides y en otros problemas también, diabetes, hipertensión, etcétera, a nuestros pacientes. Todos los seres humanos tenemos tiroides. E incluso te puedo decir también que
hay gente que dice que bocio es una cosa y tiroides es otra. Cuando nosotros hablamos de bocio, estamos hablando de tiroides aumentada de tamaño. Pero sí, todos los mamíferos tenemos glándula tiroides y por supuesto los seres humanos tenemos glándula tiroides. Entonces hay que aclararle eso a las personas, educándolas. Gracias, doctor. La segunda, ¿las enfermedades tiroideas tienen una alta incidencia familiar? Como dije anteriormente, ese terreno apenas está terminando de dilucidar, pero sí hay cada vez más evidencia de que hay genes que están ligados a predisposición para padecer problemas tiroideos y que hay familias que tienen estos genes mayoritariamente que pueden predisponerlos a problemas de tiroides. Pero también, independientemente de la presencia de estos genes, lo que más pesa ahorita es la exposición que tenemos los seres humanos a los distintos agresores ambientales que pueden estar dañando nuestra glándula tiroides. Si estoy gordo o gorda, es porque tengo tiroides. Excelente, porque muchas personas culpan a la glándula tiroides de su obesidad y en realidad la pobre tiroides no tiene, es la que menos, a menos que culpa tiene. Omití decir anteriormente que cuando hay estados de hipotiroidismo, producción baja de hormona tiroidea, ahí sí puede haber una predisposición al aumento de peso, pero la gran mayoría de los pacientes que tenemos nosotros con sobrepeso y obesidad no es por culpa de la tiroides. Y aquí quiero sacar a relucir, y siempre lo saco a relucir en congresos y en charlas que doy a pacientes y a colegas, una frase de mi colega y amiga, la doctora Grace Jung Lee, del Hospital México, que ella dice: no señor, su problema no es de tiroides, es de tragoides. Es porque comemos más de la cuenta, ¿no? Sí. No culpemos tanto a la glándula tiroides, por favor. Son ciertos casos, pero la mayoría de las sobrepesos y obesidades es porque tenemos poco control sobre nuestra nutrición, nuestra alimentación. Muy bueno eso de la doctora. Vamos a copiarlo nosotros también. El cáncer de tiroides es buenito, entre paréntesis. Bueno, también como anteriormente mencioné, es uno de los cánceres menos agresivos que existe. Tarda mucho en crecer, tanto como que un nódulo de menos de 10 milímetros, para cambiar su morfología, características que puedan hacer sospechar de cáncer, puede demorar hasta 5 o 10 años en crecer más de 10 milímetros, una cosa así. Entonces, es uno de los cánceres, digamos, más fácil de tratar. El pronóstico, si es cáncer diferenciado de tiroides, es muy favorable, da tiempo para operarlo, si hay que proporcionar yodo radioactivo lo proporcionamos, y más del 90% de las personas que padecen digamos, o poco agresivo cáncer, después de los 10 años de controles que nosotros les hacemos, de exámenes de sangre, exámenes de ultrasonidos, tal vez de un rastreo a algunas personas, después de 10 años, si todo está negativo, prácticamente podemos decir que la persona está curada y se le puede dar de alta de su problema de cáncer. Doctor, ¿existen casos de menores con problemas de tiroides? Sí, claro, incluso podemos tener niños y niñas que nacen sin tiroides o con vestigios de glándula tiroides. Nuestros colegas pediatras endocrinólogos tratan muchos casos de hipotiroidismo congénito, que se llama. Y desde muy temprana edad podemos tener problemas de hipotiroidismo, podemos tener problemas de hipertiroidismo y podemos tener problemas de cáncer de tiroides. Insisto, también los niños, al igual que los adultos, se ven expuestos a una serie de agresores externos, ambientales, radiaciones, productos agrícolas, todo esto que les pueden dañar su glándula tiroides. Y algo importante también, y está descrito en la literatura médica internacional, es que mientras más temprano o mientras más tarde, hablando de los extremos de la edad del ser humano, se diagnostique un cáncer de tiroides, puede llegar a ser más agresivo. Entonces hay que tenerle más cuidado. Más cuidado. Sí. Doctor, ¿y esos agentes externos? Porque le voy a preguntar cuál es la manera en la que podemos cuidar nuestra tiroides. Pero aparte de eso, ¿cuáles son esos agentes externos que usted nos menciona, verdad? ¿Y de qué manera podemos cuidarnos? Serían dos preguntas en una. Sí.
Ese es un gran tema que podríamos hablarlo en otro programa. Sí. Porque ahorita hay una enorme revolución de cómo podemos identificar todos los agresores externos que están dañando la salud de los seres humanos y en general del planeta. En este momento la Agencia Ambiental de los Estados Unidos ha identificado al menos 104,000 productos químicos que los seres humanos hemos producido para distintos aspectos de medicamentos, aspectos de uso industrial, de agricultura, todo esto. Y hay un robot en este momento que la agencia de Estados Unidos está utilizando, que popularmente se le ha llamado como Toxinator, que está analizando de estos 104,000 productos, por lo menos 76,000 a distintas concentraciones para ver cuáles pueden estar potencialmente agrediendo la salud del ser humano. Y ya hay algunos plenamente identificados como el bisfenol A, por ejemplo, que están relacionados a ciertos tipos de carcinomas y también a diabetes mellitus y a problemas de arteriosclerosis. Entonces, tenemos 104,000, decenas más, decenas menos de productos que se han identificado producidos por el ser humano, que entre ellos a distintas concentraciones nos pueden estar afectando. Sí. Ya se están estudiando. Y además, estos productos no sabemos el impacto que están teniendo a la hora de mezclarse con el medio ambiente. Mezclarse, por ejemplo, con hormonas, mezclándose, por ejemplo, con otros minerales y que pueden agredir al ser humano y en general a otros seres vivientes. Ya los grandes organismos internacionales endocrinológicos, la Sociedad Endocrina, por ejemplo, y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, han publicado documentos en donde se habla de disruptores bioquímicos endocrinológicos. Esto significa que una sustancia X puede actuar como si fuera una hormona o como si fuera una enzima en el ser humano, alterando completamente el funcionamiento de las glándulas, del sistema de defensas y de otros aspectos del ser humano, pudiendo provocar una serie de enfermedades que ahora decimos, ¿de dónde están apareciendo tantos carcinomas? Enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Entonces, qué difícil es contestar esa pregunta, porque todos estamos expuestos a todos estos seres, a todos estos agresores externos. Algunos alimentos que nosotros consumimos, carnes, vegetales, pueden estar contaminados con, aunque sean en concentraciones mínimas, como estas partículas de antibióticos, de hormonas, de agroquímicos, y diario, en dosis, si se quiere, homeopáticas, los estamos consumiendo y no sabemos qué tanto eso está ligado a una serie de enfermedades que estamos padeciendo. A esto se une también el hecho de que más o menos National Geographic sacó hace poco un artículo que habla de que por lo menos 1 billón de personas en el mundo carecen de suficiente ingesta de yodo, y esto hace que provoque daños a nivel tiroideo, principalmente hipotiroidismo. ¿Cómo prevenirlo? Difícil, muy difícil. Para los que son muy vegetarianos se dicen, no debemos comer mucha carne. Bueno, también los pescados tienen su concentración de mercurio que nos puede estar dañando. Entonces estamos rodeados, el panorama no es así como muy halagüeño, estamos rodeados de una serie de toxinas, de productos que nos están dañando la salud humana y que difícilmente podemos prevenir en este momento. Eso es labor política, eso es labor que tenemos que buscar en otras instancias. Doctor, ya para finalizar el programa de hoy, ¿verdad? Lastimosamente, ojalá fuera de 2-3 horas para poder ampliar todo este tema tan importante, pero ha sido muy provechoso, y ya en estos últimos 5 minutos que nos quedan, díganos qué podemos hacer entonces para cuidar nuestra tiroides. Al igual que otras enfermedades que tenemos, que tiene el ser humano, esto empieza por un estilo de vida saludable, una nutrición adecuada, sana. Idealmente, buscar aquellos alimentos, aquellas bebidas que estén menos expuestas a todas estas toxinas ambientales, tener una alimentación saludable, y en cuanto a la tiroides específicamente, buscar también aquellas fuentes de yodo que podamos tener. La sal está ayudada en Costa Rica, pero tampoco podemos abusar de la sal. Sí. La actividad física es importante también, mantener un peso adecuado.
El sistema hormonal, las glándulas en general del ser humano, lo principal que los organismos internacionales endocrinológicos aconsejan es el ABC: nutrición saludable, actividad física saludable, vida saludable. Porque lo otro de la exposición, de prevenir la exposición que tenemos es muy difícil. Es muy difícil. Eso, en cuanto a prevención, eso sería prácticamente lo que podemos hablar de glándula tiroides, de cómo cuidar nuestra glándula tiroides, evitar estar expuestos a radiaciones, a tóxicos ambientales y en general de las glándulas productoras de hormonas. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que este no sea la última vez que está por acá, porque es un tema que, como usted decía, tiene mucho, está en estudio y en un programa de media hora no nos alcanza para abarcar tanto. Pero entonces, de una vez lo comprometemos a que vuelva a estar por acá para que nos informe aún más. ¿Está bien? Claro que sí. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por la atención brindada a este importante tema. Y recuerden que tenemos una cita en una semana, así que ya saben, el tiempo es nuestro y lo utilizamos conversando. Que la pasen bien y nos vemos. Hasta luego.